decir la palabra de Dios. Leo en voz alta los versículos del 1 al 6 del capítulo 4 de la epístola a los Efesios. Es decir, la palabra de Dios. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra y la lectura de ella. Cómo, Señor, en ella podemos encontrar riquezas para nuestra vida cristiana. Oh Padre, yo te pido que nosotros, Señor, yo incluido, podamos ser edificados con este estudio. Yo aprendí tanto, Señor, esta semana repasando estas verdades que son profundas, pero al mismo tiempo tan claras para nosotros. Te pido, Señor, que podamos aplicar a nuestras vidas tus enseñanzas y que podamos ser transformados por ella. Gracias, Señor mío, por esta iglesia. Gracias, Padre, porque, como oró el pastor Pedro hace un momento, de tu fidelidad hacia nosotros, Señor, preservándonos, Señor, con tantos años, predicando tu verdad, aprendiendo de tu evangelio y compartiendo con otros, Señor, este mensaje de esperanza que trae salvación. Te pido, Señor, ahora que tu nombre sea exaltado mientras se predica tu palabra y que podamos salir de aquí transformados por ella. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, esta epístola a los Efesios es una epístola corta de 6 capítulos solamente, pero yo creo que es una de las más profundas que encontramos en el Nuevo Testamento. Es como si cada palabra es importante. Cada palabra es importante. Cada palabra tiene una profundidad de significado. Mi plan original era predicar de los versículos 1 al 16. Y cuando yo empecé a estudiar, yo dije, tú estás loco, Manuel, corta eso. Y tuve que enfocarme en los versículos del 1 al 6, que yo entiendo que nuestra iglesia necesita, porque siempre necesitamos escuchar un repaso de las verdades y las exhortaciones del apóstol Pablo a las iglesias. Entonces, hermanos, esta epístola corta que el apóstol Pablo escribió desde la cárcel. Hubieron varias cartas que Pablo escribió de la cárcel. Esta, por ejemplo, Efesios, la escribió de Roma. También la carta a los Filipenses. También Colosenses y probablemente también Filemón. Estas 4 parece que la escribió prácticamente en el mismo tiempo que estaba encarcelado. Ya Pablo había dicho en las iglesias mientras predicaba, yo quiero ir a Roma. Yo quisiera predicar en Roma. Y Dios lo mandó a Roma, pero encarcelado. Lo mandó y de allá en una cárcel, en una casa donde lo arrestaron y donde vivió por los años, él pudo predicar libremente el evangelio y escribir estas cartas que tenemos hoy en el Nuevo Testamento. Y en este capítulo 4 que queremos estudiar esta mañana, marca una nueva sección en la carta. En los capítulos del 1 al 3, Pablo había dedicado 3 capítulos para hablar de teología, de todas las verdades de la iglesia, de la salvación, del misterio de un cuerpo y todo como todo el plan de Dios eterno del capítulo 1, como Dios desde la eternidad tenía un plan de salvar a los pecadores y formar un cuerpo de judíos y gentiles que iban a creer en Cristo para salvación. En el capítulo 4, él hace un cambio porque ahora él va a enfocarse ahora en lo práctico, en cómo son las implicaciones prácticas de todo lo que él ha enseñado en los capítulos del 1 al 3. Pero vemos en los versículos 1 al 16, que no vamos a estudiar, como dije, que él todavía tiene que tocar teología. En los versículos del
Del 4 hasta el 16 no hay nada de aplicaciones. Todo es también teología. Así que todavía no ha hecho la transición completa a lo práctico como comienza en el verso 17 del capítulo 4. Pero el versículo 1 de este capítulo él comienza una aplicación, una exhortación a los lectores de esta epístola. Y básicamente, hermanos, este versículo 1 nos da, vamos a decir, el título de esta nueva sección. Y es un llamado a que los cristianos en Éfeso, o más bien todos los cristianos en todas las edades, anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. Ese es el título de los capítulos 4, 5 y 6. Un nuevo andar. Un andar que corresponde al llamado con que fueron llamados. El versículo 1 de este capítulo, como es una transición, yo quiero que lo veamos rápidamente a modo de introducción de este estudio esta mañana. Y quiero que veamos algunas palabras aquí. Por ejemplo, está la palabra andéis. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ese verbo andar se usa realmente en toda la Biblia para describir la forma como las personas que creen en Dios deben vivir un estilo de vida diferente. Obviamente significa también caminar, andar físicamente, pero también habla de una manera figurada de la forma o el estilo de vida que debe tener, en este caso, un creyente en el Señor Jesucristo. Por ejemplo, en el versículo 17 del capítulo 4 de nuestro capítulo, mira el versículo 17, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. O sea, ahí se habla en el caso de los inconversos, de aquellos que no han creído en Cristo, que no andemos como ese grupo de personas. Pero si vamos al capítulo 2, versículo 10 de Efesios, capítulo 2, versículo 10, dice el apóstol Pablo: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, otra vez el mismo verbo de andar. Y vamos al capítulo 5, versículo 2, Pablo dice, en este capítulo 5, versículo 2, dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios con olor fragante. Y otro versículo más, en el capítulo 5, versículo 15, le dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces tenemos este uso de este verbo de andar, que habla de cómo debemos vivir, cómo deben ser nuestras acciones, nuestra forma de pensar. Habla de la mente, habla de muchas cosas que debe afectar nuestro nuevo estilo de vida. Y hermanos, no es que andar en amor y andar como es digno y andar sabiamente son cosas diferentes. Es la misma cosa, es un nuevo andar que Dios espera de nosotros si hemos creído en Cristo, si hemos sido llamados con la vocación con que fuimos llamados. Y hay otra palabra, hermanos, en capítulo 4 del versículo 1, del versículo que estamos considerando, que es un versículo de transición en las secciones, y es la palabra digno. Andéis como es digno. ¿Qué es eso de andar como es digno? ¿Quiere decir que nosotros debemos vivir una vida que merece la salvación? Debemos llegar a un punto de que somos dignos de la salvación que hemos recibido, dignos de Dios, dignos del Evangelio, dignos de la gracia de Dios. Bueno, la realidad, hermanos, es que nunca seremos dignos de lo que hemos recibido. No hay forma, no hay nada que tú y yo podemos hacer para pagar la deuda que tenemos con el Señor. No hay nada que tú y yo podamos hacer para que podamos decir: yo soy digno de la salvación que yo tengo. No la merecíamos antes de convertirnos, no la merecemos ahora, ni jamás la vamos a merecer.
No hay nada que tú y yo podamos hacer para merecer la salvación. Leo dos pasajes rápidamente. Dice Isaías 64, versículo 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias, o sea, lo mejor que tú y yo podemos hacer, son como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. También dice Jesucristo en Marcos capítulo 7, versículo 21 al 22, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todo viene no del ambiente, sale del corazón del hombre. Eso está en nuestro corazón. La maldad está en nuestro corazón. Nuestros corazones, si no fuera por la misericordia de Dios, están completamente dañados por el pecado. Y lo que produce nuestro corazón dañado no le agrada a Dios. Lo que produce son malas obras. Lo mejor que tú y yo podemos hacer, no en nuestro propio esfuerzo, no le agrada a Dios. Son como suciedad, como trapo de inmundicia, dice el profeta Isaías. Hay personas que creen que algún día, cuando lleguen al cielo, van a encontrar una balanza de las cosas buenas que han hecho de un lado y de otro lado los pecados que han cometido. Y que de alguna manera, si mis buenas obras son más pesadas que mis malas obras, me va a dejar entrar Dios al cielo. El problema con eso es que un solo pecado es más pesado que todo lo bueno, entre comillas, que hayamos podido nosotros hacer en esta vida. No hay nada que tú y yo podamos hacer para alcanzar la salvación con nuestros propios méritos. Pero hay otra palabra, hermanos, una palabra más que quiero que veamos en el versículo 1 del capítulo 4, este versículo de transición. Y esa es la palabra vocación. ¿Qué es eso de vocación? Nosotros usamos esa palabra muchas veces para hablar de la carrera de las personas. Bueno, él es maestro de vocación o él es doctor de vocación. Pero en este pasaje la vocación no es la carrera que estudió la persona o lo que se dedica, sino está hablando de lo que Dios ha llamado a las personas a hacer. Dios nos ha llamado a salvación en su misericordia. Dios en su plan eterno, Él nos llamó a la eternidad para estar con Cristo por la eternidad. Y yo quiero leer unos pasajes de Efesios capítulo 1. Vayan por favor conmigo a Efesios capítulo 1, versículo 4 al 6. Miren qué dice del plan eterno de Dios y cuál es nuestra vocación de aquellos que hemos recibido al Señor Jesucristo. Dice Efesios capítulo 1, versículo 4. Según nos escogió en Él, o sea, Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de su gloria, de su gracia, de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Más adelante, el capítulo 1, vayan por favor al versículo 16. Versículo 16, miren el capítulo 1. Dice el apóstol Pablo: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Qué pedía el apóstol Pablo? Para que el Dios, nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Y también, por favor, vayan al capítulo 2, versículo 4. Capítulo 2, versículo 4, dice el apóstol Pablo aquí: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos,
y juntamente con Él nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Todo este versículo, hermanos, está hablando de nuestro llamado, nuestra vocación. Hermanos, si tú hoy eres cristiano, no fuiste tú que te inventaste eso. No fuiste que decidiste tú, yo voy a ser cristiano porque yo quiero. No. Eso empezó en la mente de Dios y empezó con un plan eterno de salvarte a ti desde la eternidad, de Él llamarte a salvación, de tener misericordia de tu alma y darte la vida eterna. Fue Dios con su gran amor, que nos amó, aún nosotros estando muertos en nuestros delitos y pecados. Él nos amó y entregó a su Hijo Jesucristo para morir por nuestros pecados. Ese es nuestro llamado. Tú eres llamado a ser parte de la familia de Dios, a ser hijo de Dios, a ser cristiano. Esa es nuestra vocación. Y ahora, hermanos, eso es lo que Pablo está diciendo en el versículo 1. Que nosotros andemos dignos de la vocación con que fuimos llamados. Si tú has entendido lo que Dios ha hecho por ti, si tú has entendido de dónde el Señor te ha sacado, de dónde el Señor te salvó, tomando todas esas verdades tremendas que hemos recibido en la salvación, ahora nosotros nos toca responder a ese llamado. ¿Cómo vamos a responder a ese llamado? ¿Cómo vamos nosotros a vivir una vida que corresponde de una manera digna de esa vocación con que fuimos llamados? En primer lugar, hermanos, vemos estos versículos del 1 al 6 o del 2 al 6, que Él nos llama a conservar la unidad de la iglesia. Conservando la unidad de la iglesia. Pero, hermano, vamos a ver, hermano, esta mañana dos puntos de cómo nosotros podemos conservar la unidad de la iglesia. Y, hermano, esto está basado en el título del versículo 1. O sea, ¿cuál es el título que el apóstol Pablo da al capítulo 4 al capítulo 6? Ese no fue el título mío, ese es el título del apóstol Pablo. Es andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Pero el título de este mensaje es conservando la unidad de la iglesia, porque lo vamos a enfocar solamente en los versículos del 2 al 6. Y lo vamos a ver en dos divisiones, dos puntos. En primer lugar, hermano, vamos a considerar las virtudes cristianas que nos van a ayudar a nosotros para conservar la unidad de la iglesia. ¿Cuáles son esas virtudes que debemos practicar, que debemos cultivar para poder conservar esta unidad que Dios nos ha dado a nosotros como iglesia? Vamos a volver a leer los versículos del 2 al 3 de Efesios capítulo 4. Dice así la palabra de Dios: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pablo aquí menciona varias virtudes. En primer lugar dice, con toda humildad. Con toda humildad. ¿Qué es esto de la humildad? Bueno, quiero decir, hermano, en primer lugar, que la humildad en el mundo grecorromano, en el tiempo del apóstol Pablo, no era una virtud muy alabada. Ellos decían que los humildes son los esclavos nada más. Ellos son los que les toca ser humildes. Todo lo demás no nos toca ser humildes. Pero en la Biblia leemos continuamente esta verdad. Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Y que Dios no piensa así de la humildad. Él no piensa que es algo que es muy bajo para nosotros los cristianos. Dios, el apóstol Pablo aquí nos invita en primer lugar a que cultivemos humildad para conservar la unidad en la iglesia. En la Biblia, la humildad significa nosotros ver a nosotros mismos como Dios nos ve. Es, si nos ponemos la balanza o vamos al doctor, al médico, para que Él nos examine y que nos diga la verdad. No queremos que el doctor nos diga una mentira.
Si tenemos una enfermedad, no queremos que nos diga algo bonito. Ay, tú estás sano, todo está muy bien. No te quiero decir la verdad para no te sientas mal. La humildad es nosotros vernos exactamente en el espejo como Dios nos ve. Y para nosotros vernos como Dios nos ve, tenemos que recordar de dónde el Señor nos sacó. El apóstol Pablo nos recuerda en el capítulo 2, versículo 1, y lo quiero leer, Efesios capítulo 2, versículo 1, que Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ese era nuestro pasado. Vivíamos en este mundo en rebeldía contra Dios, alejado de Dios. Si Dios estaba aquí, íbamos en otra dirección totalmente. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Si vamos nosotros a practicar y cultivar humildad, tenemos que recordar continuamente de dónde el Señor nos sacó. ¿Qué éramos nosotros antes de Cristo? ¿Qué fuéramos nosotros si no fuera por Cristo? ¿Qué fuera de nosotros si la gracia de Dios no nos hubiera alcanzado? El apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, no tiene que ir allá, pero en Romanos capítulo 12, versículo 3 dice el apóstol Pablo: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, hermano, la humildad es nosotros vernos como Dios nos ve. Pero también, hermano, la humildad significa, y voy a leer un pasaje de Filipenses capítulo 2, y pueden ir conmigo allá, por favor. Filipenses capítulo 2 es el libro que sigue después de Efesios. Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 4. Aquí Pablo nos da una definición de la humildad. Dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Ahora, otra definición aquí. Estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Y luego da un ejemplo de lo que es la humildad aquí en el versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombres, y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces, hermanos, la humildad también es considerar a los demás como superiores a nosotros. Haciendo nada por contienda, por vanagloria, no, con humildad. Y, hermanos, la humildad nos va a ayudar a seguir cultivando la unidad en la iglesia de Cristo. Necesitamos cultivar esta humildad. Pero también, hermanos, habla aquí de mansedumbre, volviendo a capítulo 4, versículo 2 de Efesios. Dice: con toda humildad y mansedumbre. ¿Qué es esto de mansedumbre? Bueno, mansedumbre no quiere decir que seamos sin carácter, que seamos unos mansitos, fácil de controlar. No está hablando de eso. No está hablando de ser, no tener espalda, no tener carácter, que seamos fáciles de romper o que seamos los cobardes tampoco. No está hablando de eso. Cuando la Biblia habla de mansedumbre, habla de una persona que es fuerte, pero que está bajo control de Dios, bajo el control del Espíritu Santo. Jesucristo,
y leo en Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. No lo miren que allá, pero lo leo. Mateo 11, 28 al 30 dice Jesús: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligero carga. Jesús dijo: yo soy manso y humilde de corazón. ¿Podría alguien acusar a Jesús de ser un cobarde? ¿O de no tener carácter? ¿De ser una persona que cualquier persona lo podía manipular y que era un miedoso? Una persona que entró al templo y sacó a todos con una cuerda que hizo. ¿Podemos llamar a Jesús una persona que no tenía carácter? Una persona, no, pero era una persona que estaba controlada por el Espíritu Santo, controlada por el Señor. Y eso es lo que Pablo aquí está hablando, de la mansedumbre. Que aunque seamos una persona de convicciones, aunque seamos personas fuertes de carácter, pero que nuestro carácter esté gobernado por el Espíritu Santo, gobernado por Dios. Hay un comentarista llamado Ernesto Trenchard que da estas características de la mansedumbre y la voy a leer. La persona mansa, dice el autor Ernesto Trenchard, tiene un espíritu de sumisión frente a otros. También no procura afirmar o defender su propia autoridad o importancia. Y también mantiene cada instinto y pasión, cada movimiento de su mente, corazón, lenguaje y deseo bajo el control del Espíritu Santo. Es una persona que practica la mansedumbre. Hay un ejemplo en la Biblia del Antiguo Testamento de una persona que era mansa. Y dice, y lo voy a leer en Números capítulo 12, versículo 3, dice la Biblia: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había por la tierra. Él falló al final, lamentablemente. Hubo un momento donde él falló la prueba de la mansedumbre. Pero si tú me dices, habla de Moisés, un hombre que duró 40 años luchando con una nación, que a cada rato era una crítica, una murmuración, que tú, Moisés, ¿quién te puso a ti como capitán de este pueblo? La hermana también se levantó contra él, el hermano también se levantó contra él, y muchas personas se levantaron contra él en esos 40 años de ministerio en el desierto. Y él se mantuvo callado, esperando que sea Dios que lo defendiera. Esa actitud de mente, esa virtud que tenía Moisés, fue lo que lo llevó al autor de Números a decir que era una persona muy mansa, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Pero también, hermanos, vemos en el capítulo 4 que dice aquí el apóstol Pablo: soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Qué es esto de soportarnos con paciencia los unos a los otros en amor? Bueno, la paciencia, hermanos, es sufrir la persecución, sufrir las ofensas por un periodo largo de tiempo. Soportarnos largamente. Y hermanos, y otra vez repito, este versículo 2 dice que es los unos a los otros. O sea, no está hablando de soportar a la gente de afuera, es aquí adentro. Soportarnos a los otros aquí en la iglesia. Esto no quiere decir que debemos perder la paciencia con la gente del mundo. Pero en especial está hablando de la unidad en la iglesia de Cristo, que tenemos que soportarnos unos a otros. Dice aquí, también agrega el apóstol Pablo, en amor, en amor. Soportarnos a otros con paciencia, en amor. Hermanos, y esto es lo que cultiva o preserva la unidad dentro del cuerpo de Cristo, donde las personas no están diciendo yo soy más importante que tú, donde yo soy más grande que tú. Eso no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo reconoce que tenemos una sola cabeza, que todos tenemos un solo Señor,
como veremos en un momento. Versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hermanos, quiero que veamos en este versículo 3 de Efesios varias cosas que no está enseñando ese versículo. En primer lugar, hermanos, ese versículo no enseña que tenemos que crear la unidad. No hay forma de que tú y yo podamos crear la unidad. Dice la Biblia en el versículo 3 que la unidad es de ¿quién? Del Espíritu. El Espíritu Santo es quien crea la unidad en nuestra iglesia. Nuestra responsabilidad es conservar esa unidad, preservar esa unidad. Pero ya hay una unidad en nuestra iglesia. Ya Dios, el momento que formó nuestra iglesia, y esta la estableció hace muchos años atrás, y esta iglesia bautista cristiana formó un cuerpo y estableció un estatuto de fe y se organizó. El Espíritu Santo creó una unidad en nuestra congregación. Y nuestra responsabilidad ahora es preservar esa unidad. Pero hermano, tampoco está hablando de un movimiento ecuménico este versículo 3. No está hablando, hermano, de una unidad que sacrifica la verdad, como veremos en un momento. La verdad, esta unidad del Espíritu está basada en teología, en la verdad del Evangelio. No es que nosotros pongamos un movimiento donde hay mucha gente, que no importa lo que tú crees, lo importante es que nos amemos, entre comillas, que seamos tolerantes. No. Lo único que nos va a ayudar a nosotros a amarnos bíblicamente es la teología que hemos creído. Por eso Pablo dedicó este versículo de la unidad, este pasaje, luego de 3 capítulos de teología. Porque aquí es que sobre ese fundamento es que Pablo podía exhortar a nosotros a guardar la unidad del Espíritu. Entonces, hermanos, hemos visto virtudes que nos van a ayudar a nosotros a conservar esta unidad. Hay un versículo en Gálatas capítulo 6, versículo 2, que habla de sobrellevar las cargas unos de los otros. Y eso es lo que significa de soportarnos con paciencia los unos a otros en amor. Veamos, hermano, ahora el segundo punto de este estudio, que se encuentra en el versículo del 4 al 6. ¿Cuáles son los aspectos? ¿Cuál es el fundamento de nuestra unidad? ¿Cuáles son las doctrinas fundamentales que traen y preservan la unidad del Espíritu en nuestra iglesia? Dice el versículo del 4 al 6. Un cuerpo y un espíritu, como también fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Bueno, aquí vemos 7 aspectos. 7, vamos a decir, doctrinas que unen, que basan, que es la naturaleza de la unidad de la iglesia de Cristo. Y estos 7 aspectos se pueden dividir en 3 grupos. El primer grupo habla del Espíritu Santo, el segundo grupo habla de Cristo y el tercer grupo, que es uno, habla de Dios el Padre. Consideremos rápidamente, hermanos, el primer grupo: un cuerpo, un espíritu y una esperanza. Esos 3 están relacionados. Un cuerpo. ¿Qué es esto de un cuerpo? Yo creo que leamos, hermanos, unos versículos de los capítulos anteriores. Vayan por favor al capítulo 1, versículo 22. Efesios capítulo 1, versículo 22. Dice aquí el apóstol Pablo, hablando de Dios el Padre, dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, o sea, los pies de Cristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea, que aquí nos enseña que la cabeza del cuerpo
es Cristo. Dios el Padre estableció que la cabeza del cuerpo es Cristo. Pero también vayan conmigo a capítulo 2, versículo 11, por favor. Efesios capítulo 2, versículo 11. Dice el apóstol Pablo: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, los lectores de Efesios eran gentiles, los efesios, pero creyentes gentiles. Versículo 11, leo otra vez. Erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliadas con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Pablo aquí está enseñando, hermanos, que había un grupo de personas, los gentiles, es decir, todas las personas que no eran judíos, que había una separación. Estaba el grupo de judíos y estaba el grupo de los gentiles. Y Dios, a través de la muerte de Cristo, formó un nuevo hombre, un nuevo cuerpo. Y a través de ese cuerpo iba a reconciliar a los creyentes de ambos grupos, de los judíos que creían y de los gentiles que habían creído en Cristo, y lo iba a unir en un solo cuerpo, iba a reconciliarse con Él a través de la muerte. Ahora en Cristo somos parte de un cuerpo que el Espíritu Santo ha formado. No está en el libro de Efesios, pero en la carta a los Corintios, Pablo explica que el Espíritu Santo es quien nos inserta en el cuerpo de Cristo. Nos hace parte de ese cuerpo. Y si quieren ir, pueden ir conmigo a 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, dice el apóstol Pablo a los Corintios: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos los dio a beber de un mismo espíritu. Hermanos, el Espíritu Santo es el responsable de insertarnos en el cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza. Volviendo, hermanos, a Efesios capítulo 4, y antes de continuar con otro aspecto que menciona aquí de la esperanza, yo quiero responder una pregunta que surge. Porque si hay un solo cuerpo, entonces quiere decir que hay nada más una sola iglesia, nada más. ¿Por qué nos llamamos nosotros iglesia cristiana si nada más hay una sola iglesia? Y la verdad, hermanos, es que en la Biblia se presenta la iglesia universal y también se presentan iglesias locales. Hoy estamos nosotros congregados. Este cuerpo es una iglesia local que nosotros le hemos llamado Iglesia Bautista Cristiana. Pero en la Biblia también habla de este cuerpo, un cuerpo a quien todos los creyentes en todas las iglesias, los que han creído en Cristo, pertenecen. Está hablando aquí de un cuerpo que el Espíritu Santo ha formado y del cual Cristo es la cabeza. Pero esta iglesia bautista cristiana representa ese cuerpo que Dios ha formado. Esta iglesia bautista cristiana es una representación de lo que Dios espera de ese cuerpo. Entonces, hermanos, cuando tú y yo cultivamos la unidad, estamos colaborando
lo que Dios espera de todo el cuerpo. Entonces, hermanos, otro aspecto que se menciona aquí es la esperanza. Dice, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Y ya lo hablamos al principio de qué es esta esperanza. Pero voy a leer un pasaje solamente de Efesios capítulo 1, versículo 13 al 14. Porque esto nos explica cómo la esperanza está conectada al Espíritu Santo. Efesios 1, versículo 13 al 14, dice, en él también vosotros, habiendo oído de la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, o sea, en Cristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posición adquirida para la alabanza de su gloria. Nuestra esperanza, hermanos, algún día es gozar de la vida eterna. Esa es nuestra esperanza. Es que podamos ser como Cristo. Ahora Dios está formando su carácter en nosotros. Está formando a Cristo en nuestras vidas. Pero algún día seremos como Él. Porque le veremos tal como Él es. Como dice el apóstol Juan en capítulo 3. Esa es nuestra esperanza. Y para eso estamos viviendo ahora. Para algún día gozar de esa esperanza. Pero el Espíritu Santo, hermanos, es las arras de nuestra herencia. ¿Qué quiere decir eso de las arras? Bueno, normalmente las arras eran como una garantía de algo que te prometía que iba a cumplir en el futuro. Yo te daba algo a ti, algo, una joya, lo que sea, de que era como una señal de que yo iba a cumplir mi promesa que te hice. Bueno, el Espíritu Santo, cuando fuimos sellados con el Espíritu Santo, Dios nos dio una promesa de que algún día Él va a cumplir su promesa. El Espíritu Santo es la señal de que algún día vamos a recibir nuestra herencia, nuestra esperanza cumplida. Y hermanos, y todo lo que tú y yo gozamos esta mañana, el gozo de ser cristiano, el gozo de la oración, el gozo de estudiar la Biblia, el gozo de la comunión con Cristo, todo eso son pequeñas muestras de lo que nos espera algún día en la eternidad. Ahora tú y yo podemos gozar en la carne propia, en esta carne caída de pecado. Podemos disfrutar esa comunión con el Señor y todo el gozo que tú puedes gozar ahora en esta vida es solamente una pequeña muestra de lo que nos espera en la eternidad. Esa es nuestra esperanza. Que algún día, sin pecado, podamos gozar en la presencia de Cristo. Hermanos, y otro grupo de aspectos es que se menciona aquí en el versículo 5. Un Señor, una fe, un bautismo. Aquí hay 3 aspectos y todos pertenecen al Señor Jesucristo. ¿Quién es este Señor que se menciona aquí? ¿Habla de el Padre o habla de Jesús? Bueno, aquí un Señor se refiere al Señor Jesucristo. Yo quiero, si pueden ir conmigo a 1 Corintios capítulo 8. 1 Corintios capítulo 8, versículo 6. Pablo, escribiendo a los Corintios, dice así, en 1 Corintios capítulo 8, versículo 6. Para nosotros, sin embargo, solamente hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Un Señor se refiere al Señor Jesucristo. Cristo es el Señor. Cristo es el Señor. ¿Quién es este Señor? Bueno, según la epístola a los Efesios, este Señor fue quien murió en la cruz por los pecados. Este Señor es la cabeza de la iglesia. Este Señor también es la piedra principal
del ángulo, el fundamento de esta iglesia. Este Señor también es quien merece nuestras alabanzas. Y también este Señor es quien ha dado el don a la iglesia para que podamos edificar esta iglesia. Y por ser Señor, Él merece tu lealtad y la mía. Él es el Señor. A Él le merecemos toda nuestra lealtad. No hay dos señores, solamente hay uno. Un Señor. Un Señor. No dividamos nuestra lealtad que merece nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, recordemos esto en nuestra iglesia bautista cristiana. Nuestro Señor es Cristo. El Señor es Cristo. A Él le merece. Él es la cabeza de nuestra iglesia. A Él le merece nuestra lealtad. Pero también habla este versículo 5 de una fe. Una fe. Ya hemos visto que es por la fe que podemos ser salvos. Por gracia soy salvo por medio de la fe. No por obras, para que nadie se gloríe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Es por medio de la fe que podemos acceder a esta salvación que Dios nos ha dado. Y también habla del bautismo. Y qué bendición que se está dando una clase para aquellos que se quieren bautizar, porque se quieren identificar con el Señor Jesucristo. Así como nos identificamos con el Señor, siendo bautizados en agua, un bautismo. Y termino, hermanos, ahora con el último aspecto que se menciona en el versículo 7. El versículo 6, perdón. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Dios el Padre. En este pasaje, hermanos, hemos visto que Dios es Dios el Espíritu Santo, Dios el Hijo, Dios el Padre. Un solo Dios que se ha revelado en tres personas. Pero la persona del Padre se muestra aquí en el versículo 6 como el Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Nosotros leímos, hermanos, ya en Efesios capítulo 1, que este Dios y Padre en amor nos predestinó para ser adoptados hijos de Él por medio de Jesucristo. Y ya hemos leído de que antes de conocer a Cristo éramos hijos de ira y hijos de desobediencia. O sea que no éramos hijos de Dios antes de conocer a Cristo. Por lo tanto, cuando habla aquí de que Él es Dios y Padre de todos, no está hablando de todos el mundo. Está hablando de todos los creyentes que han creído. Él es el Padre de todos los creyentes, sea judíos o gentiles que hayan creído en Cristo. Muy importante, hermanos, que no leamos este versículo y encontremos aquí que bueno, porque Dios es Padre de todo el mundo, todos también. No, la Biblia enseña que Él es solamente Padre de aquellos que han creído en el Señor Jesucristo, que han recibido su plan. Todos nosotros hemos nacido en pecado. Todos hemos nacido hijos de ira y desobediencia. Y solamente cuando Dios nos llamó y cuando recibimos a Cristo como Señor Salvador, fue que Él nos hizo sus hijos. Y ahí ahora podemos decir que Él es el Dios y Padre mío también. Yo puedo llamarle a Él Padre por Cristo, no por lo que yo merezco, sino por la salvación. Él me dio a mí por su misericordia y gracia y amor para contigo y conmigo. Ahora podemos decir que hay un solo Dios, dice Pablo. Y obviamente Pablo está hablando aquí del contexto de la división que había antes de Cristo, la división que había entre los judíos y los gentiles. Pero ahora los judíos creyentes y los judíos cristianos pueden decir, tenemos un Dios y Padre de todos. Tú, sea judío, sea gentil, podemos compartir el mismo Dios y Padre que está en todos, sobre todos y es para todos. Rápidamente defino qué es esto de sobre todos, en todos y para todos. Bueno, sobre todo quiere decir que nuestro Padre es soberano. Todas las cosas.
sobre todo el mundo. Él es el Dios soberano. Pero también es un Dios y Padre que es por todos. Dios nos favorece y Él está para ayudarnos como nuestro Padre celestial. Pero también está en todos. ¿Qué significa eso? Bueno, quiere decir que nuestro Dios está obrando en medio de nosotros, a través de nosotros como sus instrumentos, para cumplir con sus propósitos. Hermano, en conclusión, quiero sencillamente hacerle una breve aplicación de este estudio. Hermanos, hemos visto aquí que Pablo nos exhorta a la unidad. Hemos visto que él nos menciona varias virtudes que tenemos que tener como iglesia de Cristo. Humildad, mansedumbre, amor, paciencia. Hemos visto que hay una teología que debemos creer tú y yo. Una teología que nos une. Y hermanos, si esto no es para que nos veamos bien, esto no es para que brillemos como iglesia. Hermanos, como iglesia unida que podamos poder nosotros servir al Señor. Y vamos a ser eficaces en nuestro servicio a Él. ¿Cómo nosotros podemos alcanzar a otros si nuestra iglesia está dividida? ¿Cómo podemos mostrar al mundo que Cristo está en medio de nosotros si no estamos unidos? Hermanos, vamos a cultivar estas virtudes. Vamos a repasar también estas enseñanzas y estas doctrinas. Vamos a compartirlas con otros allá afuera. Llevemos estas enseñanzas bíblicas, estas doctrinas del Evangelio a otros vecinos, a nuestros colaboradores de trabajo. Que otros puedan creer en Cristo y puedan ser salvos. Que el Señor nos ayude a ser una iglesia unida para la gloria de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra y cómo ella nos reta a buscar la unidad como iglesia. Yo te pido, Padre, Señor, perdón, primeramente como iglesia, Padre, por las veces que quizás nos hemos sentido, uno de nosotros quizás nos hemos sentido superiores a otros y nos hemos llenado de orgullo y no hemos practicado la humildad. Quizás nos hemos olvidado de donde tú nos sacaste. Quizás nos hemos olvidado que tú, Señor, eres el Señor y tú, Padre, eres el soberano y que tú eres la cabeza. Que nadie aquí, Señor, es más importante que otro. Tú eres el único importante en medio nuestro. Oh, Señor, ayúdanos, Padre, a considerar estas verdades y a recordar que te necesitamos y que nada podemos hacer sin ti. Oh, Señor, yo te pido que tú obres en medio nuestro esta mañana. Ojos cerrados y cabeza inclinada. Yo te quiero, hermano, hermana, te quiero invitar esta mañana a tú buscar en tu corazón, buscar y revisar en tu vida si tú has pecado individualmente delante de Dios. Quizás tú has mostrado orgullo delante de otro. Y tú en este momento te quiero invitar ahora a pedir perdón a Dios. Quizás tú no has hecho tu parte en conservar la unidad del Espíritu. Quizás tú has sido culpable de romper esa unidad en la iglesia. Yo te quiero invitar esta mañana, hermano, hermana, en nuestra iglesia, a pedir perdón al Señor. A pedirle a Dios que te ayude a tú cultivar esas virtudes que Pablo nos enseña en este pasaje de humildad, de mansedumbre, de amor, de paciencia. Que tú hoy le pidas al Señor que te recuerde que tú eres solamente un pecador salvo por la gracia de Dios. Esta mañana tú nos visitas y tú no has conocido al Señor. Hoy yo te invito a reconocer tu condición perdida delante de Dios. Tú no puedes salvarte por tus esfuerzos, por tus obras. No hay nada que tú puedas hacer para salvarte. Tú necesitas invocar el nombre del Señor para ser salvo. Tú necesitas reconocer delante de Dios que tú eres pecador. Hoy yo te invito, y tú no estás visitando esta mañana y tú todavía no has creído en el Señor, hoy yo te invito a poner tu confianza y fe en Cristo. Que hoy sea tu Señor y Salvador.
que Dios se convierta en tu Padre esta mañana. Yo te invito a tomar la decisión para salvación. Vamos a orar. Padre, gracias una vez más por este tiempo que nos diste, Señor, es meditando en tu palabra. Yo te pido por esta iglesia para que tú nos ayudes, Señor, a ser una iglesia unida y que podamos alcanzar a otros como cuerpo, que otros vengan a tus pies, humillados y reconociendo que tú eres el único Dios y Salvador. En nombre de Jesús, Señor le bendiga.